Detente antes de hacer cualquier otra cosa hoy, antes de que el peso de todo lo que traes en el corazón te aplaste un poco más. Necesito que escuches esto. Sé por qué estás aquí. No llegaste a este video por casualidad. No encontraste esto porque simplemente estabas pasando el tiempo o porque el algoritmo te llevó a algún lugar aleatorio. Algo más profundo que una recomendación de pantalla te trajo hasta aquí. Hay un nombre que cargas en el corazón. Hay una cara que ves cuando cierras los ojos y que a veces también ves cuando los abres. Con ese dolor específico que solo entiende quien lo ha vivido en carne propia. Hay un hijo, una hija, que está en un lugar donde tú no puedes llegar con tus manos, por más que quieras, por más que lo intentes. Y has orado, lo sé, has orado más de lo que nadie a tu alrededor sabe. Has tenido conversaciones con Dios a las 2 de la mañana, a las 3, cuando la casa está completamente en silencio y el miedo habla más fuerte que cualquier otra cosa. Has derramado lágrimas que nadie vio. Has cargado en el pecho un peso que nunca termina de aliviarse del todo, ni en los días que parecen buenos, ni en las noches donde finalmente logras descansar, porque incluso durmiendo, el nombre de tu hijo está ahí, el peso de su situación está ahí, la pregunta que no te atreves a decir en voz alta está ahí. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Quiero decirte algo que necesitas escuchar hoy, antes de que entremos en oración juntos, antes de que hagamos cualquier otra cosa. Cada lágrima que derramaste fue contada por Dios, no una fue desperdiciada, no una cayó al vacío sin ser registrada. El Salmo 56:8 dice que Dios guarda nuestras lágrimas en su redoma, que las tiene en su libro. Cada oración que elevaste, incluso las que fueron más gemido que palabras, incluso las que fueron solo el nombre de tu hijo dicho en silencio, en la oscuridad de tu cuarto, llegaron al cielo, no rebotaron, no se perdieron, subieron como incienso precioso delante del trono del Dios que nunca duerme, que nunca se distrae, que nunca pierde de vista lo que le importa a sus hijos. Y hoy, en este momento exacto, el cielo decidió responder, no porque seas perfecta o perfecto, no porque hayas hecho todo bien como padre, como madre, no porque tu fe haya sido perfecta o porque nunca hayas dudado, sino porque hay algo en el amor de una madre, en el amor de un padre, que toca el corazón de Dios de una manera que pocas cosas en este mundo pueden tocarlo, porque Dios también es padre, porque Dios también sabe lo que es amar a un hijo con una intensidad que no tiene fondo, con una tenacidad que no se rinde, con una esperanza que no se apaga, aunque las circunstancias griten que debería apagarse. Hoy vamos a orar juntos, pero no vamos a orar de cualquier manera. No vamos a pronunciar palabras bonitas que se sienten bien en el momento y se olvidan en 10 minutos. Vamos a orar con autoridad. Vamos a declarar cosas reales sobre la vida real de tu hijo. Vamos a proclamar. Vamos a entrar al mundo espiritual que está detrás de todo lo que ves con tus ojos físicos. Y vamos a confrontar con la espada de la palabra de Dios todo lo que se ha levantado contra el destino de tu hijo. Si el nombre de tu hijo está en tu corazón ahora mismo, si hay una situación que llevas cargando y que te trajo hasta aquí hoy, escribe en los comentarios, Dios pelea por mi hijo. No es solo escribir una frase, es hacer una declaración que sale de tu boca y llega al cielo como una señal de que estás lista, que estás listo para entrar en la batalla que va a comenzar a cambiar el destino de tu hijo desde este momento. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte algo que los padres que oran con resultados visibles hacen diferente a los que oran sin verlos, y esa diferencia, cuando la entiendas, puede transformar completamente la manera en que intercedes por tu hijo a partir de hoy. Antes de empezar, necesito que hagas algo muy simple. Pon una mano en tu pecho. Siente tu corazón latiendo, ese corazón que ha cargado tanto, ese corazón que ha amado sin parar, aunque el amor duele,
aunque amar a alguien que está en un lugar oscuro es uno de los dolores más difíciles y más solitarios que existen en este mundo. Nadie te enseñó que amar a un hijo podía doler así. Nadie te preparó para esto. Ese amor que sientes ahora mismo, ese amor que no se apaga aunque te digan que ya no hay esperanza, ese amor que sigue ahí aunque tu hijo haya dicho cosas que te rompieron por dentro o haya hecho cosas que no entiendes, ese amor que a veces se siente como una herida abierta que no termina de cerrar. Multiplícalo por 1.000.000. Eso ni siquiera se acerca a lo que Dios siente por tu hijo en este momento. Respira profundo. Suelta el aire despacio y permite que las palabras que vienen entren a ese corazón que tanto ha cargado. Padre Celestial, vengo ante ti hoy con un nombre en el corazón, un nombre que tú conoces mejor que yo, una vida que tú formaste con tus propias manos antes de que llegara a este mundo, antes de que hubiera un solo problema, antes de que hubiera un solo error, antes de que la historia tomara el rumbo que tomó. Una vida que tú pensaste con propósito específico, que diseñaste con dones únicos, que equipaste para una misión que nadie más en toda la historia de la humanidad puede cumplir exactamente de la misma manera. Y vengo con honestidad total, porque delante de ti no tiene sentido pretender que estoy bien cuando no estoy bien. No tiene sentido llegar con una fe de aparador cuando la fe real que tengo está herida y está cansada. Hay días en que he perdido la esperanza. No solo la he sentido débil, la he perdido. Hay momentos en que he mirado la situación de mi hijo con toda la objetividad que puedo juntar. Y la lógica me ha dicho que quizás ya es demasiado tarde, que quizás está demasiado lejos, que quizás los daños son demasiado profundos para poder revertirse, que quizás esta es simplemente la manera en que va a ser la historia de mi hijo y necesito aprender a vivir con eso. Hay noches en que el miedo ha hablado más fuerte que la fe, noches donde me he dormido llorando sin saber si mis oraciones están llegando a algún lado, sin saber si hay alguien escuchando, sin saber si vale la pena seguir orando lo mismo cuando nada parece cambiar. Pero hoy estoy aquí y eso en sí mismo ya es una declaración de fe. Porque pude haberme rendido hace mucho tiempo, pude haber decidido que ya no tiene caso, que ya no vale la pena, que el cansancio es más grande que la esperanza. Pero algo en mí, algo que tú pusiste en mí desde antes de que yo naciera, algo que el cansancio y el dolor no han logrado apagar completamente, me trajo hasta aquí, una esperanza que no sé de dónde viene porque las circunstancias no la justifican, una fe que no entiendo cómo sigue viva, porque todo a mi alrededor dice que debería haberse apagado ya. Esa esperanza que no puedo explicar, esa fe que sigue ahí aunque esté herida, eso eres tú, Señor. Eres tú sosteniéndome desde adentro cuando todo lo de afuera dice que me rinda. Eres tú que no me dejas soltar cuando yo quiero soltar. Eres tú que me trajiste hasta este momento de oración cuando yo pensé que ya no me quedaba nada. Gracias por no haberme dejado rendir todavía. Señor, antes de declarar sobre mi hijo, necesito pararte a reconocer algo sobre ti que esta batalla me ha hecho olvidar en los momentos más difíciles. Tú eres el Dios que no pierde a sus hijos, no el Dios que intenta y no siempre puede, no el Dios que hace lo mejor que puede con las limitaciones que tiene. No el Dios que depende de que las personas cooperen para poder actuar, el Dios que no pierde lo que le pertenece, el que dijo con toda claridad que de todo lo que el Padre le dio, no perdería nada, el que dijo que nadie puede arrebatar sus ovejas de su mano, el que prometió que lo que comenzó en sus hijos lo perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Tú no pierdes a tus hijos. Quiero recordar algunas historias contigo esta mañana, historias que conozco desde niño o desde niña, pero que necesito recordar hoy, no como relatos del pasado, sino como profecías de lo que tú puedes hacer en el presente. Pienso en el hijo pródigo, ese joven que pidió su herencia antes de que su padre muriera, que básicamente le dijo a su padre:
Ya me cansé de esperar que mueras. Dame lo que me corresponde ahora, que tomó todo lo que le pertenecía y lo desperdició en una vida que no lo llevó a ningún lugar bueno, que cayó tan bajo que terminó cuidando cerdos y envidiando lo que ellos comían, que desde cualquier perspectiva humana era un caso perdido, alguien que había quemado todos sus puentes, que había desperdiciado todas sus oportunidades, que había hecho tanto daño que ya no había cómo regresar. Pero el padre de esa historia nunca dejó de mirar hacia el horizonte. Cada día, el padre se paraba y miraba hacia donde el hijo se había ido, no resignado, no esperando pasivamente, mirando con esperanza activa. Y cuando el hijo todavía estaba lejos, cuando todavía no había llegado a la puerta, el padre lo vio primero y no esperó, no se quedó parado con los brazos cruzados esperando a que el hijo llegara hasta él para ver si merecía ser recibido. Corrió, un padre corrió hacia su hijo. Señor, tú eres ese padre en la historia de mi hijo. Tú ya estás mirando hacia dónde está mi hijo hoy. Ya lo ves aunque yo no pueda verlo. Ya estás corriendo hacia él aunque él todavía no sepa que tú estás en camino. La distancia que yo veo entre mi hijo y el bien no es la distancia que tú ves. Tú ya lo tienes en la mira. Pienso en la oveja perdida, el pastor que tenía 100 ovejas y una se perdió y dejó las 99 en lugar seguro y fue a buscarla una, no porque las 99 no importaran, sino porque para un buen pastor ninguna oveja es prescindible, ninguna, ni la que lleva más tiempo perdida, ni la que se alejó más lejos, ni la que parece más difícil de encontrar. Cada una importa, cada una tiene nombre, cada una merece que el pastor deje todo lo demás para ir a buscarla. Y cuando la encontró, no la castigó por haberse perdido, la puso en sus hombros, la cargó él mismo y llegó a casa celebrando: mi hijo es esa oveja, Señor, y tú eres ese pastor, y tú no descansas hasta encontrarla. Pienso en Moisés, un hombre que creció en el palacio del faraón, lejos de su pueblo, lejos de su identidad real, viviendo una vida que no era la suya, que a los 40 años mató a un hombre en un impulso y huyó al desierto, que pasó 40 años en el desierto pastoreando ovejas, aparentemente olvidado, aparentemente fuera de cualquier historia importante. Desde afuera, la vida de Moisés parecía un fracaso, un hombre con potencial que lo desperdició todo, y tú lo encontraste en el desierto, con una zarza que ardía sin consumirse, y lo que parecía un desvío de 40 años se convirtió en la preparación exacta que Moisés necesitaba para la misión más grande de su vida. Todo ese tiempo en el desierto no fue tiempo perdido, fue tiempo invertido por Dios en moldear el carácter de alguien que iba a necesitar exactamente lo que aprendió ahí. Señor, aunque mi hijo esté en su propio desierto ahora mismo, aunque esté lejos de todo lo bueno que tú tienes para él, aunque parezcan años perdidos, tú puedes encontrarlo ahí, puedes aparecer en medio de su desierto, puedes convertir lo que parece tiempo perdido en la preparación más necesaria para el propósito que tienes para él. Pienso en Pablo, un hombre que no solo estaba lejos de ti, sino que activamente perseguía y destruía lo que era tuyo, que detuvo la ejecución de Esteban con aprobación, que iba de ciudad en ciudad arrestando a los que seguían a Cristo, que desde cualquier perspectiva humana era el último candidato para convertirse en el mensajero más poderoso del Evangelio que el mundo ha conocido. Y sin embargo, en el camino a Damasco, lo detuviste, con una luz que lo tiró al suelo, con una voz que lo llamó por nombre, con un encuentro que lo transformó tan completamente que el resto de su vida fue el opuesto absoluto de lo que había sido antes. Señor, si pudiste transformar a Pablo, puedes transformar a mi hijo. No importa lo que haya hecho, no importa cuánto daño haya causado, no importa cuántos pasos en la dirección equivocada haya dado. Tú puedes interceptarlo en su camino a Damasco. Puedes detenerlo con una luz que no pueda ignorar. Puedes hablarle de una manera que llegue exactamente a donde él está.
en el idioma exacto que él puede escuchar en este momento de su vida. Pienso en Pedro, el hombre que prometió que nunca te abandonaría y que te negó 3 veces esa misma noche, que salió y lloró amargamente, que seguramente pensó que había arruinado todo irremediablemente, que el hombre que había dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, terminó esa semana diciendo, no conozco a ese hombre, y tú, resucitado, fuiste a buscarlo específicamente. El ángel en la tumba vacía les dijo a las mujeres, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro específicamente, como si supieras que él iba a pensar que ya no tenía lugar en la historia, que ya había fallado demasiado para ser incluido. Y te apareciste a él. Y en la orilla del lago, sobre un desayuno de pescado, le diste 3 oportunidades de restaurar las 3 negaciones con 3 declaraciones de amor. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas? Y Pedro se entristeció porque le preguntó por 3ª vez, porque ese número lo llevó de vuelta a esa noche donde falló, y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y tú le dijiste, apacienta mis ovejas. Restauración completa, ministerio renovado, propósito reconfirmado, después del mayor fracaso de su vida. Señor, si restauraste a Pedro después de lo que hizo, puedes restaurar a mi hijo después de lo que hizo él. Padre, ahora necesito hacer algo que quizás nunca he hecho con esta claridad y esta intención delante de ti. Voy a soltar la culpa, porque sé que la cargo. Sé que hay cosas que hice como padre, como madre, que no debía haber hecho. Palabras que dije en momentos de frustración y que ya no puedo deshacer aunque quisiera. Momentos en que no estuve presente cuando debía haber estado, porque estaba trabajando, porque estaba en mis propios problemas, porque simplemente no supe cómo estarlo. Decisiones que tomé para mi familia que contribuyeron de alguna manera a la historia que ahora estoy viviendo con mi hijo. Y la culpa de eso la he cargado como si fuera la moneda con la que pago el derecho de orar, como si cuanto más me condene, más te voy a convencer de actuar, como si la vergüenza que cargo fuera evidencia de que me tomo esto en serio. Pero hoy entiendo algo que necesitaba entender desde hace mucho tiempo, y que el enemigo ha trabajado muy duro para que no entienda. La culpa que cargo no es humildad delante de ti, es una trampa del enemigo para mantenerme paralizado, para que entre a la oración creyendo que no tengo derecho a la victoria, para que proclame con una voz que ya empezó débil antes de que dijera la primera palabra. Tú no me pediste perfección para orar con autoridad, me pediste fe. Me pediste que creyera en quién eres tú, no en quién soy yo. Y mi valor delante de ti no viene de lo bien que fui como padre o como madre. Viene de lo que Cristo hizo en la cruz. Viene de que Él fue el Hijo perfecto en mi lugar para que yo pudiera pararte delante de ti como si lo fuera. Hoy suelto la culpa, no porque lo que hice no tuvo consecuencias reales y las sigo viendo, sino porque la sangre de Jesús lo cubrió completamente, no parcialmente, no condicionalmente, no solo las partes que parecen perdonables, todo. Y lo que la sangre de Cristo cubrió, tú no lo registras más como deuda. Hoy entro a esta oración no desde la culpa, sino desde la fe que Jesús compró para mí, no desde la vergüenza, sino desde la autoridad que me corresponde como tu hijo, como tu hija, como alguien a quien compraste a precio completo y a quien equipaste específicamente para esta batalla. Límpiame, Señor. Restaura en mí la certeza de que tengo el derecho de pararte delante y pedir por mi hijo, no porque lo merezca, sino porque Jesús lo mereció por mí, y con eso es suficiente para entrar a cualquier batalla espiritual con la cabeza levantada. Padre, ahora voy a hacer algo diferente a lo que he hecho en muchas de mis oraciones anteriores. Voy a dejar de solo pedir y voy a empezar a declarar. Hay una diferencia enorme entre los dos y necesito que la entienda en este momento. Cuando pides, estás comunicando una necesidad
y esperando una respuesta. Cuando declaras, estás ejerciendo una autoridad y estableciendo una realidad. Cuando pides desde el miedo, estás rogando que Dios haga algo que no estás seguro de querer hacer. Cuando declaras desde la fe, estás aplicando lo que Dios ya hizo y ya prometió hacer. Jesús no le pidió a Lázaro que saliera de la tumba si era la voluntad del Padre y si no era demasiado tarde y si todavía había esperanza. Lo llamó con autoridad, con certeza. Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Cuando los discípulos estaban en la barca en medio de la tormenta, Jesús no le rogó al viento que se calmara. Lo reprendió. Calla, enmudece. Y hubo una gran calma. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel con los pies en el cepo, en el peor lugar posible, a medianoche, no le rogaron a Dios que los rescatara si era su voluntad. Cantaron, proclamaron, y las puertas se abrieron. Hoy yo también voy a declarar, y tú vas a declarar conmigo, en voz alta si puedes, en tu corazón si no puedes hablar en este momento, pero declara, porque el mundo espiritual responde a las declaraciones de fe de los hijos de Dios. Tus palabras tienen peso real en una dimensión que no puedes ver, pero que determina todo lo que ocurre en la dimensión que sí puedes ver. Declaro en este momento que las fuerzas de oscuridad que rodean la vida de mi hijo son confrontadas ahora mismo, no en algún momento futuro cuando las circunstancias sean más favorables, no cuando mi hijo decida cambiar primero y demuestre que merece la intervención divina, no cuando yo me sienta lo suficientemente espiritual o lo suficientemente fuerte. Ahora, en este momento, porque la autoridad que tengo en Cristo no está condicionada a cómo me siento ni a lo que dicen las circunstancias. Está condicionada única y exclusivamente a en quién creo, y creo en Él. Dios que venció en la cruz, que tiene todas las cosas bajo sus pies, que no comparte su trono con ningún enemigo. Declaro que los planes del enemigo contra la vida de mi hijo son interrumpidos. Cada trampa que fue tendida, interrumpida. Cada mentira que fue plantada en su mente, confrontada por la verdad. Cada cadena que fue colocada sobre él, cortada por el poder del nombre de Jesús. Cada plan de destrucción que fue diseñado contra su destino, cancelado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro que el nombre del Señor se levanta como torre fuerte alrededor de la vida de mi hijo en este momento. Que ningún mal puede entrar donde ese nombre es proclamado. Que ninguna fuerza del enemigo puede operar libremente donde la autoridad de Cristo es ejercida. La torre fuerte está levantada sobre la vida de mi hijo hoy. Declaro que los ángeles de Dios son activados alrededor de la vida de mi hijo ahora mismo. El Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hoy yo temo al Señor y clamo por mi hijo, y eso activa la protección angélica sobre su vida. Ángeles siendo comisionados, puertas siendo cerradas al enemigo, caminos siendo preparados, personas correctas siendo posicionadas. Todo esto ocurre en el mundo espiritual en respuesta a esta oración. Padre, ahora quiero interceder por mi hijo de manera muy específica y muy concreta, no en términos generales, sino en los detalles exactos de lo que él necesita. Intercedo primero por su mente. Señor, hay mentiras que mi hijo ha creído por tanto tiempo que ya no las siente como mentiras, las siente como verdades sobre sí mismo. Voces que le dicen que no vale nada, que nadie lo ama de verdad, que es un caso perdido, que ya hizo demasiado daño para poder regresar, que la vida que soñó ya no es posible para alguien como él. Voces que le dicen que el daño es permanente, que las personas que lastimó nunca van a perdonarlo, que no hay futuro del otro lado de donde está ahora. Esas voces son mentiras del enemigo diseñadas específicamente para mantener a mi hijo paralizado en ese lugar oscuro donde siente que no hay salida, porque si cree que no hay salida, no la va a buscar. Hablo a esas mentiras en este momento. No son la verdad sobre mi hijo, son el relato del enemigo,
y el relato del enemigo no tiene autoridad donde entra la palabra de Dios. Señor, envía tu verdad a la mente de mi hijo, no como concepto abstracto, sino como experiencia real, como algo que él pueda sentir en algún nivel, aunque no lo entienda del todo. Que haya momentos donde algo en él, algo que tú pusiste en él, y que el enemigo no ha podido apagar completamente, le diga que hay algo más para su vida, que hay una salida, que hay alguien que lo está esperando del otro lado, que la renovación de su mente comience hoy aunque él todavía no lo sepa, porque tú puedes trabajar en la mente de alguien antes de que esa persona decida cooperar activamente contigo. Tú eres más grande que el libre albedrío de mi hijo cuando se trata de tocar su corazón con tu amor. Intercedo segundo por su corazón. Señor, hay heridas en el corazón de mi hijo que yo no sé cómo sanar. Heridas de las que tal vez él mismo no es completamente consciente. Heridas que se convirtieron en muros que lo aíslan de las personas que genuinamente lo aman y lo acercan a las que lo lastiman. Heridas que se convirtieron en comportamientos que desde afuera nadie entiende, pero que desde adentro tienen una lógica de dolor perfectamente coherente. Hay cosas que mi hijo hace que me desesperan y que me duelen, pero detrás de esas cosas hay heridas, y las heridas necesitan sanidad, no solo corrección. Necesitan ser tocadas desde adentro hacia afuera, y solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes llegar a las heridas más profundas. Solo tú puedes sanar lo que los años cubrieron con capas de defensa y de dolor y de distancia. Solo tú puedes tocar lo que ninguna terapia, ninguna conversación, ningún esfuerzo humano puede alcanzar. Sana el corazón de mi hijo, Señor. No de la manera que yo imagino, porque yo no sé exactamente cómo funciona su dolor, sino de la manera que él genuinamente necesita. Que haya sanidad real, profunda, permanente en ese corazón. Que las heridas que han gobernado sus decisiones sean tocadas por tu amor, de una manera que cambie el patrón desde la raíz y no solo en la superficie. Intercedo tercero por las personas que Dios va a posicionar en el camino de mi hijo. Señor, hay personas que tú ya estás moviendo hacia la vida de mi hijo. Personas que tienen lo que él necesita en este momento específico. Un amigo que lo encuentre en el momento correcto y que pueda hablarle de una manera que él pueda escuchar. Alguien que haya pasado exactamente por lo mismo y que pueda decirle desde adentro con credibilidad real que hay salida. Una voz que él escuche cuando no está escuchando la mía. Porque a veces la voz de un padre o una madre es la más difícil de escuchar precisamente por el amor que hay ahí. Posiciona a las personas correctas en su camino, Señor, y aleja a las que le hacen daño de maneras que no generen más conflicto, sino que simplemente las circunstancias las alejen naturalmente. Que el favor de Dios sobre la vida de mi hijo atraiga lo correcto y repela lo incorrecto como un imán espiritual. Intercedo cuarto por el momento del quiebre. Señor, hay un momento preparado en la historia de mi hijo. Un momento específico donde todo va a comenzar a cambiar. Donde la gracia de Dios va a encontrarse con la historia de mi hijo de una manera que no se puede ignorar ni racionalizar como coincidencia. Puede ser dramático, puede ser silencioso, puede ser algo que el mundo note, puede ser algo que solo tu hijo y tú van a saber que ocurrió, pero hay un momento preparado. Protégelo, Señor. No permitas que el enemigo lo interrumpa. No permitas que mi hijo lo pase de largo sin verlo, porque está demasiado hundido para levantar la vista. Que cuando llegue ese momento, mi hijo tenga oídos para escuchar, aunque no haya estado escuchando. Que tenga ojos para ver, aunque haya estado mirando en la dirección equivocada. Que tenga un corazón lo suficientemente abierto como para recibir lo que tú quieres entregarle. Padre, ahora voy a hacer algo que los padres y las madres que oran con autoridad hacen diferente. Voy a declarar los ciclos que se rompen hoy sobre la vida de mi hijo, no de manera general y abstracta, de manera específica y concreta, con el nombre de mi hijo en mente, con su historia, con su realidad,
porque tu palabra tiene el poder de cortar ciclos que llevan generaciones repitiéndose, que llevan años instalados, que parecen tan profundamente arraigados que nadie puede imaginarlos cambiando. Se rompe hoy el ciclo de adicción sobre la vida de mi hijo, esa dependencia que lo tiene encadenado, que le promete alivio y entrega más dolor, que lo hace volver una y otra vez al mismo pozo que lo está destruyendo. El ciclo se rompe, la cadena se suelta. El territorio que la adicción reclamó sobre la vida de mi hijo es recuperado por el Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús, se rompe el ciclo de depresión y de oscuridad. Esa voz que le dice que nada tiene sentido, esa incapacidad de ver luz cuando la luz existe, ese peso en el pecho que no se va, esa convicción de que las cosas nunca van a mejorar. El ciclo se rompe. La luz de Dios penetra en los lugares más oscuros del alma de mi hijo. No hay oscuridad tan profunda que pueda resistir la entrada de su luz. Se rompe el ciclo de relaciones destructivas, el patrón de rodearse de personas que lo lastiman, de confiar en quienes lo traicionan, de huir de quienes lo aman. El patrón se interrumpe hoy. Nuevas conexiones comienzan a formarse en el mundo espiritual, preparadas para manifestarse en el mundo físico en el momento exacto. Se rompe el ciclo de mentiras sobre su identidad. Las voces que le dicen que no vale, que no sirve, que es un caso perdido, que no hay esperanza para alguien como él. Esas voces son silenciadas hoy por la voz de Dios que proclama: eres mío, eres amado, eres diseñado con propósito, eres más de lo que el enemigo quiere que creas que eres. Se rompe el ciclo de fracaso, ese patrón de estar cerca de algo bueno y sabotearlo, de comenzar bien y derrumbarse, de tener una oportunidad y no poder sostenerla. El ciclo se rompe. Dios establece un nuevo patrón de gracia donde el fracaso no es el final, sino parte del proceso de algo más grande que lo que yo puedo imaginar. Se rompe todo patrón generacional que ha pasado de generación en generación en mi familia y que llegó hasta la vida de mi hijo. Lo que mis abuelos vivieron que no debieron haber vivido, lo que mis padres cargaron que no debieron haber cargado, lo que yo heredé y que sin querer transmití. Todos esos patrones de dolor que tienen raíces más profundas que una sola generación son confrontados hoy. En esta generación, en este hijo, el ciclo se rompe, porque la sangre de Jesús va más atrás en el tiempo que cualquier maldición generacional y tiene más poder que cualquier patrón heredado. Y donde se rompen los ciclos, comienzan los nuevos comienzos. Lo que fue en mi familia no tiene que seguir siendo. Lo que mis hijos heredaron de mí no tiene que pasarse a los hijos de mis hijos. Esta generación es la generación donde el patrón cambia. Esta oración es la línea divisoria. Este momento es el antes y el después. Señor, también intercedo por la voluntad de mi hijo. Sé que el libre albedrío es real. Sé que no puedo obligarlo a tomar las decisiones correctas. Sé que el amor no se fuerza y que la fe tampoco. Pero también sé que tú eres el Dios que toca los corazones de maneras que los seres humanos no podemos. Que puedes hablarle a alguien en un sueño. Que puedes usar una canción, una conversación aparentemente casual, un momento de silencio en el que de repente todo se ve diferente. Que puedes tocar la voluntad de alguien de maneras que respetan su libre albedrío, pero que son tan claras, tan reales, tan imposibles de ignorar, que la persona tiene que hacer un esfuerzo activo para no responder. Toca la voluntad de mi hijo de esa manera, Señor. No lo fuerzas, pero encuéntralo en ese lugar donde hay algo en él que todavía quiere más, todavía cree que es posible, todavía tiene una chispa de lo que tú pusiste en él, que el enemigo no ha logrado apagar completamente, porque sé que esa chispa existe. Tú la pusiste ahí antes de que él naciera, y no se puede apagar del todo mientras él viva. Encuentra esa chispa y avívala. Señor, intercedo también por la paz de mi hijo en medio de lo que está viviendo. Sé que lo que vive es difícil. Sé que desde adentro de su situación el dolor es real.
sé que no es tan simple como tomar una decisión y que todo cambie, que hay procesos, que hay tiempos, que hay capas de dolor que toman tiempo en sanarse. No te pido que lo saque mágicamente de todo sin proceso. Te pido que en medio del proceso, en medio de lo que está viviendo ahora mismo, haya momentos donde sienta algo que no puede explicar del todo, una paz que no coincide con las circunstancias, una esperanza que no tiene fundamento lógico, un recordatorio de que no está solo que llega en el momento donde se siente más solo. Esos momentos son los que van a sostenerlo hasta que llegue la transformación completa. Dáselos, Señor, un momento a la vez, un día a la vez. Padre, ahora quiero interceder, no solo por mi hijo, sino por todos los padres y madres que están escuchando esto, porque sé que no soy el único, no soy la única que carga este peso. Hay personas escuchando esto ahora mismo con el mismo dolor, con el mismo nombre en el corazón, con la misma pregunta que no se atreve a decir en voz alta. Personas que llegaron a este video exactamente por lo mismo que yo. Señor, habla a cada uno de ellos hoy de manera personal. Que esta oración no sea solo palabras que escuchan, sino una experiencia que cambia algo real en ellos. Que el padre que lleva años orando sin ver cambios reciba hoy una renovación de la fortaleza para un poco más. Que la madre que está al borde del agotamiento reciba hoy el descanso que solo viene de soltar en tus manos lo que ella no puede cargar por sí sola. Señor, oro específicamente por el padre que hoy no sabe dónde está su hijo, que no ha tenido noticias, que no sabe si está vivo, si está bien, si está en peligro. Señor, tú sabes exactamente dónde está ese hijo, aunque su padre no lo sepa. Que tus ángeles estén con él ahora mismo. Que la distancia física no sea límite para la protección espiritual que tú puedes extender sobre él. Oro por la madre que acaba de descubrir algo sobre su hijo que le rompió el corazón de una manera que todavía no ha podido procesar del todo, que todavía está en shock, que todavía no sabe cómo moverse con esta nueva realidad. Señor, sé su sostén en este momento específico, que encuentre en ti la fortaleza para seguir de pie cuando todas sus fuerzas quieren fallarle. Oro por los que llegaron a este video en el momento más oscuro de su historia como padre o madre, que estaban al borde de rendirse, que este sea el punto de quiebre, no solo para su hijo sino para ellos, que descubran hoy una autoridad en la oración que no sabían que tenían, que salgan de este momento diferentes a como entraron. Oro por la madre que ha estado orando por su hijo durante más de 10 años sin ver los cambios que esperaba, que ha visto otras familias restauradas y se ha preguntado en silencio por qué la suya no, que ha tenido momentos de duda que se avergüenza de admitir incluso delante de ti. Señor, renueva su esperanza hoy, que lo que ha sembrado durante años con lágrimas no se pierda, que la cosecha que viene sea proporcional al tiempo que esperó con fidelidad, que los años de oración silenciosa que nadie más vio sean honrados por ti, de maneras que ella no pueda anticipar ni imaginar. Oro por el padre que tiene una relación completamente rota con su hijo, que hay distancia, hay silencio, hay palabras que se dijeron que todavía duelen de ambos lados, que no sabe cómo iniciar la reconciliación, y su hijo tampoco, que hay un muro entre los dos que parece demasiado alto para derribarlo desde ninguno de los dos lados. Señor, entra en ese espacio entre ellos. Tú eres el Dios que reconcilia lo que parece irreconciliable, el que tomó a Pablo que perseguía a los creyentes y lo hizo parte de la familia, el que restauró a Pedro después de la negación. Empieza el proceso de reconciliación desde el mundo espiritual hoy. Prepara el corazón de ese padre y el corazón de ese hijo antes de que llegue la conversación, que cuando llegue ese momento, y va a llegar, haya terreno preparado por tu espíritu para que algo genuino pueda ocurrir. Oro por el que lleva esta carga completamente solo, sin un cónyuge que cargue junto con él, sin amigos que entiendan lo que es esto realmente,
sin familia que sepa la profundidad de lo que está viviendo, que carga el peso de su hijo en silencio porque no sabe con quién compartirlo o porque ya lo compartió y las respuestas que recibió no fueron las que necesitaba. Señor, sé su compañía hoy, que sepa que hay un Dios que entiende este dolor desde adentro, que no está solo en esta batalla aunque se sienta solo, que el cielo está de su lado aunque no pueda verlo. Señor, que esta oración colectiva, la de miles de padres y madres que la están haciendo en diferentes momentos desde diferentes lugares del mundo, suba al cielo como un clamor unido que mueve tu corazón de una manera que las oraciones individuales solas no pueden moverlo, porque donde 2 o 3 se juntan en tu nombre, tú estás en medio, y hoy hay miles juntos, clamando por sus hijos, negándose a rendirse, declarando desde la fe en lugar de desde el miedo, que ese clamor colectivo sea imposible de ignorar en el cielo, que sea la señal de que es tiempo de responder. Padre, ahora voy a profetizar sobre la vida de mi hijo, no desde lo que veo en las circunstancias, no desde lo que la lógica dice, desde lo que tú dijiste en tu palabra, desde lo que tú ya prometiste, desde lo que tú ya escribiste sobre su vida antes de que él naciera, porque profetizar no es inventar el futuro, es declarar el futuro que Dios ya diseñó, es hablar desde la perspectiva del que ya ve el final, es proclamar lo que es verdad en el mundo espiritual para que se manifieste en el mundo físico. Profetizo que mi hijo vivirá y no morirá, que las cosas que amenazaron su vida, literalmente o espiritualmente, no tendrán la última palabra en su historia, que verá la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, que habrá un día donde él mismo mirará hacia atrás sobre esta temporada y no podrá negar que Dios estuvo en todo, que ese día él mismo dirá, si no hubiera sido por la mano de Dios, no estaría aquí. Profetizo que lo que el enemigo diseñó para destruir a mi hijo, Dios lo convertirá en la historia que un día salvará a otros, que el dolor que está pasando, cuando sea sanado, se convertirá en el idioma con el que podrá hablar a alguien que está exactamente donde él está ahora, que su peor temporada se convertirá en su testimonio más poderoso, que las personas que necesiten escuchar que hay salida van a necesitar escucharlo específicamente a él, porque vivió lo que vivió y sobrevivió porque Dios intervino. Profetizo que hay un propósito del otro lado de esta oscuridad que no puede cumplir nadie más que mi hijo, que las cosas por las que está pasando, aunque dolorosas, lo están formando y equipando para algo que solo alguien que pasó por eso puede hacer, que Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni los años que parecen perdidos, ni los errores que parecen irreversibles. Todo es material en las manos del Dios que hace nuevas todas las cosas. Profetizo que habrá restauración en la relación entre mi hijo y yo, que las palabras difíciles, las distancias, los silencios dolorosos, los malentendidos acumulados van a ser sanados por el Espíritu de Dios, de maneras que ninguna conversación humana podría lograr por sí sola, que habrá un día donde vamos a estar en el mismo lugar sin la barrera que hoy está entre nosotros, que habrá perdón genuino, que habrá conversaciones que hoy parecen completamente imposibles. Profetizo que mi hijo encontrará su camino de regreso, como el hijo pródigo, no porque yo lo convencí con los argumentos correctos, no porque lo controlé o lo manipulé, o lo presioné de la manera correcta, sino porque en algún momento, en el lugar donde está, va a volver en sí, va a haber un momento de claridad en medio de la confusión, va a recordar algo verdadero sobre quién es, algo que el enemigo no ha podido borrar completamente, porque tú lo pusiste demasiado profundo, va a levantar la vista, y cuando levante la vista, va a ver al Padre que ya estaba corriendo hacia él desde antes de que él decidiera volver. Profetizo que mi hijo un día va a agradecer esta temporada, no en el sentido de que el dolor no fue real, sino en el sentido de que va a poder ver con ojos que solo se abren después de haber pasado por algo, que en todo ese proceso tú estabas obrando, que nada fue desperdiciado,
que incluso los peores momentos fueron usados por ti para formar algo en él que no se pudo haber formado de ninguna otra manera. Y profetizo que hay gente esperando el testimonio de mi Hijo, personas específicas, en lugares específicos, que van a necesitar escuchar exactamente lo que Él vivió y sobrevivió, que su historia de restauración va a ser exactamente el puente que alguien necesite para cruzar de la desesperación a la esperanza, que el propósito de todo lo que está pasando es más grande de lo que yo puedo ver desde aquí, y que cuando se revele completamente, lo único que voy a poder hacer es adorar al Dios que lo vio todo desde el principio. Padre, al acercarme al final de esta oración, quiero hacer 5 declaraciones sobre la vida de mi Hijo que planto como semillas en el suelo espiritual de su historia hoy. No sé cuándo van a germinar, no sé en qué orden van a manifestarse, no sé cómo van a verse cuando lleguen, pero sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Lo que se declara con fe en el nombre de Jesús produce fruto a su tiempo. Primera declaración: mi Hijo vivirá para ver la bondad de Dios manifestada en su vida, no solo en la eternidad, sino aquí, en esta tierra, con sus propios ojos. Habrá un día donde Él mismo dirá: Dios fue fiel, y ese día viene, aunque hoy parezca imposible de imaginar. Segunda declaración: lo que el enemigo diseñó para destruir a mi Hijo, Dios lo convertirá en el fundamento de su propósito más grande. La peor temporada de su vida se convertirá en la semilla de su testimonio más poderoso. Nada de lo que vivió será desperdiciado, todo será usado, porque el Dios que convirtió la traición de José en el camino al palacio puede convertir cualquier cosa en cualquier otra cosa. Tercera declaración: habrá restauración en su mente, en su corazón, en sus relaciones, en su propósito, en su identidad. Lo que fue roto será restaurado, lo que fue perdido será recuperado, lo que fue destruido será reconstruido, porque el Dios que restauró a Job, al hijo pródigo, a Pedro, a María Magdalena, es el mismo Dios que puede restaurar a mi Hijo. Cuarta declaración: la relación entre mi Hijo y yo será sanada. Habrá conversaciones que parecen imposibles hoy. Habrá perdón genuino y completo de ambos lados. Habrá un reencuentro real, no fingiendo que nada pasó, sino transformados por lo que pasó, más profundos como personas, más reales en nuestra relación, más conectados de lo que nunca estuvimos antes de que viniera el dolor, porque el dolor que compartimos y que superamos juntos, ese tipo de historia une de maneras que ninguna historia fácil puede unir. Quinta declaración: mi Hijo conocerá a Dios de manera personal e irrevocable. No la fe prestada de su familia, no la religión de su infancia, que tal vez nunca fue suya del todo. Una experiencia propia, directa, transformadora. Un encuentro con el Dios vivo que lo cambie desde adentro hacia afuera de una manera que ninguna persona, ninguna circunstancia, ningún argumento pueda deshacer. Un encuentro que sea tan real que el resto de su vida no tenga sentido sin referencia a ese momento. Estas 5 declaraciones las entrego en tus manos hoy, Señor. Son semillas y tú eres el que hace crecer. Señor, al terminar esta oración quiero pedirte algo para mí, porque en esta batalla yo también necesito cuidado. No solo mi Hijo, dame la fortaleza para seguir orando cuando no vea resultados, no por un día o por una semana, sino por el tiempo que sea necesario. Dame la fe para creer cuando las circunstancias digan exactamente lo contrario de lo que estoy creyendo. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento para descansar en ti en los momentos donde no puedo hacer absolutamente nada más que confiar. No permitas que me rinda a un paso del milagro, porque hay momentos donde la situación empeora justo antes de que cambie, donde la oscuridad se intensifica justo antes del amanecer. Si estoy en esa temporada ahora mismo, dame oídos para escuchar la promesa más fuerte que el ruido de las circunstancias. Dame la resistencia de Ana, que fue año tras año al templo, que
que fue burlada por la otra esposa de su esposo, que lloró delante del Señor hasta que el sacerdote pensó que estaba borracha, que continuó siendo fiel a su oración, sin rendirse, sin cambiar su petición, sin conformarse con menos de lo que te pidió, hasta que llegó la respuesta, que cuando llegó la respuesta fue tan completa, tan hermosa, tan claramente de ti, que ella misma dedicó al Señor lo que había pedido. Señor, si tú respondiste a Ana después de años de espera, me responderás a mí. El mismo Dios que escuchó su clamor escucha el mío. El mismo Dios que abrió su vientre puede abrir lo que está cerrado en la vida de mi hijo. El mismo Dios que la hizo cantar cuando antes lloraba, puede hacerme cantar a mí también. Dame la perseverancia de la mujer de la parábola del juez injusto, que no tenía influencia, que no tenía recursos, que no tenía más que su propia voz y su determinación de no rendirse, que fue al juez una y otra vez hasta que por su persistencia recibió justicia. Jesús contó esa historia específicamente para enseñarnos a orar sin desmayar, para mostrarnos que la persistencia en la oración produce resultados que la oración de una sola vez no produce. Hoy decido no desmayar, no porque me sienta fuerte, sino porque tú eres mi fuerza, y dame, sobre todo, la paz de saber que tú cuidas de lo que yo no puedo cuidar, que cuando no puedo estar con mi hijo, tú estás, que cuando no puedo protegerlo con mis brazos, tus ángeles lo rodean, que cuando no puedo hablarle porque no me escucha, o porque la distancia es demasiado grande, tu Espíritu Santo le habla de maneras que yo nunca podría, que incluso cuando duermo, tú no duermes, que incluso cuando el agotamiento me tumba y no puedo orar más esta noche, la oración que hice hoy sigue activa en el mundo espiritual porque tu palabra no vuelve vacía y tu poder no necesita que yo esté despierto para seguir obrando. Descanso en ti, Señor, activamente, deliberadamente, el descanso del guerrero que ya entregó la carga en las manos correctas y puede soltar porque sabe que esas manos son infinitamente más capaces que las suyas. El descanso que no es rendición, sino confianza. El descanso que no es pasividad, sino fe, activa en quien tú eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Respira, quédate un momento en ese lugar antes de volver al ruido del día, antes de que el mundo te pida todo lo que te va a pedir, antes de que las responsabilidades de la vida cotidiana vuelvan a ocupar el espacio que acabas de darle a Dios. Algo cambió en estos minutos. Quizás no puedes explicarlo completamente todavía. Quizás las circunstancias de tu hijo son exactamente las mismas que cuando empezaste a escuchar esto. Quizás nada ha cambiado en el mundo visible, pero en el mundo espiritual que está detrás de todo lo que ves, hay movimiento que ocurrió mientras orábamos. Ángeles fueron comisionados, planes del enemigo fueron confrontados, semillas de verdad fueron plantadas en el suelo espiritual de la historia de tu hijo. El nombre de tu hijo fue pronunciado con fe y con amor en una oración que llegó al cielo, y eso tiene consecuencias reales, aunque todavía no puedas verlas. La palabra de Dios lo dice en Isaías 55, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin haber regado la tierra, así será la palabra que sale de la boca de Dios. No vuelve vacía, produce lo que Dios quiere, logra el propósito para el que fue enviada. Todo lo que proclamamos hoy sobre la vida de tu hijo, desde la palabra de Dios, todo lo que declaramos con fe, está produciendo algo en el mundo espiritual ahora mismo que eventualmente se va a manifestar en el mundo físico. La pregunta no es si va a suceder, la pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta a esa pregunta no la tengo yo, pero sé que el Dios que lo prometió es fiel, que su palabra no vuelve vacía, que lo que sembró con lágrimas lo cosechará con alegría. Ahora te entrego la revelación que te prometí al principio. La diferencia entre los padres que oran con resultados visibles y los que oran sin verlos no es la cantidad de palabras, no es la intensidad emocional ni las lágrimas, no es cuánto tiempo pasan de rodillas ni qué tan correcta es su teología, no es si van a la iglesia todos los domingos o si memorizan versículos. Es una sola cosa:
una diferencia fundamental que lo cambia absolutamente todo. Es la certeza de que Dios ya ganó la batalla por su Hijo. Los que oran desde la duda oran rogando que Dios haga algo que no están seguros de que quiera hacer. Los que oran desde la fe oran aplicando lo que Dios ya hizo en la cruz y ya prometió en su palabra. Los que oran desde el miedo buscan alivio del dolor presente. Los que oran desde la autoridad establecen la voluntad de Dios en la tierra como ya está establecida en el cielo. Los que oran como víctimas piden ser rescatados. Los que oran como hijos del Rey ejercen la autoridad que les fue dada. Esa diferencia lo cambia todo. Y hoy, en estos minutos, cruzaste ese umbral. Hoy dejaste de ser solo un padre que pide y te convertiste en un guerrero que declara. Hoy dejaste de ser espectador de la batalla de tu Hijo y te convertiste en participante activo de la victoria que Cristo ya ganó hace 2000 años en una cruz. Hoy descubriste que tienes más autoridad espiritual de la que creías tener, que tus palabras de fe tienen más peso en el mundo espiritual de lo que imaginabas, que el amor de padre, el amor de madre que cargas, cuando se une con el poder de Dios en oración, forma una combinación que el enemigo no puede resistir. El mundo espiritual sabe ahora que eres una amenaza, no solo una madre preocupada, no solo un padre angustiado, un guerrero, alguien que descubrió quién es en Cristo y que está usando esa autoridad a favor de su Hijo. Eso no lo pierde nadie, eso se queda contigo, eso va a cambiar la manera en que oras de aquí en adelante y va a cambiar la historia de tu Hijo. Si esta oración tocó algo real en tu corazón, si el nombre de tu Hijo estuvo en tu mente durante cada momento de lo que acabamos de hacer juntos, si hay algo que cambió, aunque sea sutilmente, en la manera en que sientes esta situación, escribe en los comentarios: Dios pelea por mi hijo. Y si quieres, escribe su nombre, no para que nadie lo juzgue, sino como un acto de fe, como un decreto público de que ese nombre está cubierto por esta oración y por el poder del Dios que no pierde a sus hijos. Cada nombre que aparezca va a ser llevado en oración, no como una frase vacía, sino como una intención real. Y si tienes una petición más específica, algo concreto que quieres que el cielo escuche hoy, escríbelo también. A veces, poner en palabras lo que hemos cargado en silencio es en sí mismo un acto de fe que libera algo en el espíritu. Comparte este video con ese padre, con esa madre que tú conoces que necesita escuchar exactamente esto hoy. No tienes que escribirle un mensaje largo explicando por qué lo mandas. No tienes que preparar las palabras perfectas, solo mándalo. Deja que Dios haga el resto, porque hay alguien en tu lista de contactos que carga el mismo peso que tú, que tiene el mismo nombre en el corazón, que tal vez esta noche está en el punto más bajo que ha estado, sintiéndose más solo que nunca, sin saber si tiene fuerzas para seguir. Y tu gesto simple de compartir puede ser exactamente la manera en que Dios llega a esa persona en el momento más necesario. Cuando compartimos algo que nos ayudó, no solo estamos compartiendo un video, estamos extendiendo la mano de Dios a través de la nuestra. Suscríbete al canal y activa la campanita si todavía no lo has hecho. Hay una oración nueva aquí cada vez que la necesitas, un espacio donde puedes venir con lo que traes, con el peso de la semana, con el nombre que no puedes dejar de pensar y salir con algo diferente a cómo llegaste, con más fe, con más fortaleza, con la certeza renovada de que no estás solo en esta batalla. Y antes de cerrar, quiero que te lleves algo muy concreto, no una emoción que se desvanece cuando cierres el video, algo que puedas hacer todos los días a partir de hoy, una vez al día, en voz alta si puedes. Di el nombre de tu hijo y después di estas palabras: Dios pelea por ti, Dios te ama más de lo que yo puedo amarte. Lo que Dios comenzó en ti, Dios lo terminará. 30 segundos, una vez al día, todos los días sin excepción, no porque sea una fórmula mágica, sino porque la consistencia en la declaración edifica la fe de una manera que la oración esporádica no puede, porque cada vez que lo dices, estás eligiendo de nuevo creer en lugar de dudar.
Estás renovando la decisión de no rendirte. Estás regando la semilla que plantamos hoy. Y las semillas regadas con constancia, con fe, con persistencia que no se rinde aunque no vea resultados visibles inmediatos, producen fruto, siempre, a su tiempo. Que Dios bendiga a tu hijo hoy, ahora mismo, donde quiera que esté en este momento, lo que quiera que esté viviendo. Que la oración que elevaste en estos minutos lo alcance de maneras que tú nunca podrías alcanzarlo con tus propias manos, con tus propias palabras, con tu propio amor que es grande, pero tiene límites. Que el amor sin límites de Dios llegue donde el tuyo no puede. Que pronto tengas la historia para contar. Que pronto haya un día donde puedas volver a este espacio o a cualquier lugar donde ores y decir con toda claridad y con voz firme: Dios fue fiel. Lo que pedí, llegó. Lo que declaré, se manifestó. Lo que confié en sus manos, Él lo cuidó mejor de lo que yo hubiera podido jamás. Que ese día llegue más pronto de lo que imaginas. Que la respuesta que esperas venga en el tiempo de Dios, que es siempre el tiempo perfecto, aunque rara vez se siente así mientras se espera. Y en el tiempo de espera, que no estés solo. Que cada día encuentres en Dios exactamente lo que necesitas para ese día. No para la semana entera, no para el mes, para ese día. La fuerza de ese día, la paz de ese día, la esperanza renovada de ese día. Un paso a la vez, un día a la vez, hasta que llegue la respuesta. Ese día viene. Ten fe, no te rindas. Dios pelea por tu hijo.